Bueno, respecte a les assemblees, ja havia presentat al barri de Russafa un escrit perquè això se ve a vindre, no? Hi havia ahí un acoplament que era... És precís, però clar, encara no tenim 2 mesos, eh? Tots els que han parlat de lo que s'ha aconseguit, això és increïble. Que jo estic així parlant, és increïble que no estiguin escoltant. Bueno, increïble. I vos ho agraïm molt. Sense assemblea, el meu pensament ha sigut una assemblea general setmanal, que per a mi seria diumenge, perquè pense que diumenge és un dia que es passeja i que diu anem a arrimar-nos i a lo millor algo se queda. Bueno, aquesta assemblea general, per supost, seria informativa i participativa. És com jo l'he concebit, però clar, si no s'aprova informativa. Els barris, conforme se diu i sabem, els barris estan treballant, però perquè ja estaven treballant. O sigui, n'hi ha pobles que no n'hi ha ciutadania activa, per desgràcia, no? I n'hi ha barris pues, que estaven morts, un poc morts. El moviment este, el s'ha donat ales. El se l'ha donat el 15M, El se l'ha donat els que han estat així i han creat això, que això no podem oblidar-ho. Les comissions que han creat això, no podem deixar-les, són a l'origen i és el que està fent la nutrició, no? Aquesta assemblea, ja ho dic, seria, per segon tot, participativa, informativa total dels barris, cada barri ha d'això. I després, el vot per a que puguem anar avançant seria de les comissions dels barris. Els barris, els pobles, n'hi hauria... Deixa'm acabar de tot, perquè si no me queda per dipositar. Simona, acabo. O sea, esta asamblea de aquí, informativa, y cada uno microabierto. Y además se recoge y se cuelga en la web, como sabéis que hacen, que es fantástico. Ese microabierto también se lleva a los temas que aún no están aprobados, barrios, pueblos, universidades, comisiones de la plaza generadora, todas estas cosas. Ellos son los que hacen otra asamblea decisoria. Una asamblea decisoria, que es lo que nos transmiten aquí, lo que han decidido, y nos transmiten lo que no están de acuerdo y nos preguntan a ver qué opinamos sobre este tema, que no hay manera de desatascar y tal, y nosotros les aportamos. Yo pienso que así quizá podremos adelantar más en concretar cosas. Es mi propuesta. Bueno, es que yo creo que está claro, ¿no? Una asamblea de lo que están trabajando barrios, pueblos, universidades, las comisiones originarias de la plaza y todo lo que estén trabajando. Una asamblea decisoria. Ellos deciden, votan y deciden. Y luego nos informan a la asamblea de allí. Esa asamblea podría ser acompañada también de lúdico, de todas estas cosas más. Bueno, ja. Entonces, ja estic dient lo mateix, vale? Pues això és lo de l'assemblea. Una altra vegada diré una altra cosa. Gràcies. Va lista, ¿no? Sobre el tema de l'assemblea i en el marc de la itinerància. Anem a veure, quan es va parlar de la itinerància, a més se va estar desenvolupant més. Se va estar debatint més a l'assemblea este dissabte, que jo este dissabte no podia anar perquè tenia assemblea del meu poble, però després ho he escoltat en internet. Vamos, la idea de lo dels, quan se parla d'itinerància i a barris i pobles, no és solament que hi ha que estendre's a barris i pobles, sinó se planteava que l'assemblea general se fora en ubicacions diferents. L'assemblea general se puga fer cada vegada en un lloc diferent. Entonces crec que havia que distingir dos coses, perquè també en aquest context se parlava de la plaça com un barri més. Notablement, la plaça com un barri més, nosaltres aquí podem decidir que després, que a partir d'una vegada a la setmana o 15 dies, quan sembla oportú, reunir-nos.
entenc que seria interessant que en la itinerància, igual que se considera en els diferents barris i pobles, la plaça és un lloc també. És a dir, que a banda de que se puguen fer així assemblees, diguem-ne, casolanes, com si fos un barri més, i aleshores jo no m'entraria en el lío de si informativa o decisòria, perquè al final les assemblees fan el que volen, perquè no se compliquem la vida en això. Però que també seria interessant que en el moment que s'estableixi l'assemblea itinerància, de l'assemblea general, pues, quan li toque se faça també així. Probablement l'assemblea general no li tocaria així totes les setmanes, però alguna vegada sí seria interessant que l'assemblea general vinguera també així. I en aquest sentit, a més, l'extensió de barris i pobles faria que quan se faci l'assemblea general així sigui moltíssim més nombrosa. Vale. Mi matiz vuelve a ser que yo propongo que sea viernes y domingo o sábado y domingo, porque hay cosas que sí que hay que tratar, porque esto es, aparte de una plaza aparte de la plaza donde se hacen las asambleas generales, se tiene que considerar un barrio más, porque desde aquí salen muchas cosas y muchas propuestas, que hay gente que no va a sus barrios y viene a trabajar a la plaza, y también tiene, yo creo, que de aquí salir algo, porque los que viven a 200 metros de aquí no van a bajar a esta plaza, eso está claro, ¿no? Ahí. Claro, si quiere hablar, dale a hablar. ¿Qué pasa contigo? Siéntate, tranquilo. No me siento, dale a hablar. No, estoy relajado. Yo soy el más relajado. Estoy relajado. Conozco muy bien a todos. Bueno, ya hay más matices. Bueno, yo el matiz que quería hacer es que yo pienso que hay que tener en cuenta que las circunstancias con el tiempo van cambiando. Entonces, cuando yo no estaba, pero cuando el otro día se planteó eso, la plaza no estaba desalojada. Hay que tener en cuenta que mayor símbolo que mantener eso en la plaza, ya no por el hecho de hacerla itinerante o no, sino por mantener el símbolo que ya no está ocupado, sería una cosa a plantearse. Y otra cosa, pienso yo estoy con la propuesta de Esther, de que tenéis que tener en cuenta que el genuino, quitando la gente que esté en la marcha, el genuino 15M, sois todos vosotros los que estáis aquí. Todos vosotros los que estáis aquí. Porque después de un desalojo os habéis atrevido a venir aquí a ayudarnos. Sois el genuino 15M. ¿Vale? Con lo cual, qué mayor legitimidad que sea la gente que está aquí reunida apoyando después del desalojo la que con su decisión decida si la propuesta que ha hecho Esther, que yo estoy de acuerdo con ella, se hace o no. Yo he venido de 200 kilómetros, señores, de Alicante. Me llama mucho la atención que alguien que está a 3 kilómetros no haya podido venir, pero bueno. El genuino 15M sois los que estáis hoy aquí y los que están en la marcha. Y creo que podría decidirse esa propuesta que ha planteado Esther, sobre todo por el hecho de que esto es un símbolo que ya han reducido y sería importante que lo reconsideráramos. Gracias. A ver, señores, llegó la hora de votar, ¿no crees? Sí. ¿Votamos? No votamos, no votamos. A ver. Perdona, faltaba para ti, me he olvidado. Yo creo que mi propuesta sería que aquí podríamos hacer las asambleas de comisiones, ¿vale? Porque aquí han surgido todas las comisiones y nos podíamos reunir aquí. Y además, la asamblea como un barrio más, por no ponernos ni por encima ni por debajo, sino al lado. Entonces,
veríamos más, tendría también un poquito más de peso, porque, o sea, de peso visual, no de peso real, porque nos reuniríamos las comisiones y además como un barrio más. Y los barrios aquí, la coordinadora de barrios. La de barrios Todos aquí, siempre venimos también, y la de barrios también, por ejemplo. Matices, por favor, de lo que estamos hablando. Mira, yo comprendo que es un momento, caliente, porque esta madrugada ha habido lo que ha habido. Pero por otra parte, yo creo que no es el momento de decidir, primero, porque el orden del día prácticamente era inexistente. Esto no ha habido tiempo de trabajárselo. Venimos de un proceso que hemos estado 20 días con la asamblea paralizada. Yo creo que antes de tomar decisiones de otro tipo, hay que abrirse una reflexión de por qué ha pasado lo que ha pasado y dotarnos de herramientas para avanzar. Porque lo que no nos podemos permitir es caer otra vez en 20 días aquí paralizados. Y entonces lo que sí que creo que se puede hacer perfectamente es que en la plaza haya una asamblea, como se decía, de barrio más, pero que la asamblea general que se haga se tiene que hacer después de que reflexionemos un poquito más y veamos qué salidas y cómo vamos a enfocar el movimiento de ahora en adelante. Yo creo que como mínimo hace falta 15 días para que se trabaje en grupos, en las redes, en todos los sitios y reflexionamos y traigamos propuestas elaboradas y que no nos dejemos llevar ahora por el momento y que si resulta que hasta ahora no podíamos votar nada y ahora de golpe ya podemos votarlo todo, creo que es una contradicción, que hay que darnos un poquito de tiempo y reflexionar. Y tú dices que no, pero tú eras de las que el otro día estabas diciendo que no se podía votar y ahora quieres votar. Quiero decir, que es que, señores, seamos un poquito serios. Y hemos estado paralizados mucho tiempo y no nos lo podemos permitir. Leo, recuerda de qué es el matiz. O sea, es matiz. Bueno, los matices son porque queremos votar si se pone un punto de información en la plaza y venimos un día, todas las semanas, de asamblea. Aparte, exacto, sí, barrios y general. O general. Es la general y aparte la de barrio. No, un matiz. Espera un momentito. Matiz. O sea, no podemos decir que como llevamos 10 días con la asamblea paralizada no podemos votar y no podemos decidir si hacer una asamblea una vez a la semana aquí o no. O sea, me parece que tenemos que avanzar un poco. Y si estamos aquí en grupo, un grupo que realmente considera que esta plaza pertenece al movimiento y nos representa a todos, debemos de decirlo aquí todos. No 15 días más para pensarlo. Yo digo que sí. Sobre la formulación de la propuesta. Solo una cosa de la propuesta. Yo creo que lo que estáis diciendo de los barrios y pueblos y todo eso, que debería ser independiente de que se haga una asamblea aquí. Creo que esto de momento se debería mantener, porque tampoco tenemos muy claro. Entonces, que se mantenga una asamblea aquí, ya veremos en qué se convierte. Aquí las cosas hemos empezado a hacerlas sin saber qué son y ya irán tomando forma, pero yo creo que se tiene que mantener una asamblea aquí de la plaza del ayuntamiento, sea lo que sea. Llámale como quiera, general, es que no sé, es que no es una lucha de si es mejor de pueblos, no es los pueblos contra la plaza, ni la plaza, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un lugar donde nos reunamos y expongamos todas nuestras propuestas. Un momento, ¿me dejáis que acabe de hablar? Yo hablo de un